o tres grandes dimensiones, si quieren verlo de esa forma. La naturaleza, y los filósofos naturalistas se encargan primero de la búsqueda del arjé de las cosas, de qué están hechas las cosas, y entonces se refiere a un estudio de la naturaleza. Por tanto, en un primer momento de la filosofía, en el centro está la naturaleza. Luego está Dios, y entonces hay una búsqueda racional de Dios, que se mantiene aún en el Concilio Vaticano I. Dice el Concilio Vaticano I que aquel que diga que por la sola razón no se puede conocer la existencia de Dios sea anatema. Por la razón se puede llegar a conocer la existencia de Dios. Hay un chistecito que yo he contado varias veces, el de la maestra bruta de Pepito, ¿verdad? Pepito tenía una maestra que era muy bruta, y entonces un día la maestra le dijo a los niños, dice, a ver niños, a ver Juanita, mira por la ventana, y Juanita se asoma a la ventana y le dice, ¿ves a Dios? Y entonces Juanita dice, no maestra, no veo a Dios. Y entonces la maestra dice, pues Dios no existe. Luego se levanta Pepito y le dice a Juanita, dice, a ver Juanita, ¿ves el cerebro de la maestra? Y entonces Juanita dice, no, no lo veo. Y Pepito dice, pues su cerebro tampoco existe. ¿Sí? Por tanto, uno en la observación de la naturaleza puede llegar a descubrir la existencia de Dios. El que diga que no, sea anatema, dice el Concilio Vaticano I. Obviamente no se puede llegar a descubrir con la sola razón el intra de Dios, ¿verdad? Dios por dentro. Y esa es la reflexión que hacemos en la solemnidad de la Santísima Trinidad que acaba de pasar. Dios nos ha dado a descubrir cómo es por dentro. A eso no se puede llegar con la sola razón. En esa búsqueda de Dios, poniendo a Dios en el centro, buscando a Dios, que es más íntimo, lo más íntimo de mi intimidad, Dios está en el centro. Y luego, entonces, está en otro polo o en otra dimensión el ser humano. Está la naturaleza. La filosofía empieza poniendo a la naturaleza en el centro y hay una búsqueda del arjé de las cosas, de qué están hechas las cosas de la naturaleza. Luego hay un pequeño periodo en el cual se hace una reflexión sobre el hombre, y por eso el humanismo va a ir allá y va a ser renacimiento. Hay una pequeña reflexión, un pequeño espacio de reflexión, de síntesis sobre el hombre, pero luego cuando la filosofía griega conozca al cristianismo y el cristianismo conozca la filosofía griega, ustedes recuerdan que se va a usar los conceptos filosóficos para explicar la fe. Y entonces Dios va a estar en el centro. Y por allí, ese Dios en el centro es hasta el estilo de las construcciones antiguas. Cuando llegaban los españoles, lo primero que construían era la iglesia. En los pueblos coloniales, en el centro está la iglesia y la plaza mayor. Y alrededor de la iglesia y de la plaza mayor se van construyendo todas las demás cosas. En las barriadas modernas, lo último que se construye es la iglesia, ¿no? Entonces ahí nosotros buscamos a ver si hay un pedacito, un espacito donde meter una iglesia, porque no está en el centro. En el humanismo, en el centro, como ya se ha dicho, va a estar el hombre, el ser humano. Y va a estar el hombre porque se empiezan a dar una serie de cambios. Cambios a nivel social, cambios a nivel político, cambios morales, cambios literarios, cambios artísticos, cambios científicos y cambios religiosos. Muchas cosas empiezan a cambiar, se cae el feudalismo, empiezan a surgir las ciudades-estado o los estados nacionales, empiezan a agruparse, se descubre la imprenta, por eso hay cambio en las artes, en las letras, se crea la imprenta, se descubre o se intuye que la Tierra no gira, que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, y se van a ir intuyendo una serie de hechos que van a generar cambios. Y como cambio trae crisis, todo cambio trae crisis.
Las crisis, bueno, yo creo que ya se los han dicho, que no son malas, pero todo cambio trae crisis, todo cambio mueve el piso. Y hay que hacer una nueva reflexión porque esa serie de cambios, que son casi como comparables a lo que le pasa al pobrecito Job. El pobrecito Job que dice, llega uno y le cuenta una cosa y todavía no había terminado de hablar y llega el otro y le cuenta otra cosa. Y todavía no había terminado de hablar y llega otro y le cuenta otra cosa. Y entonces le van sucediendo una serie de noticias que casi no le dan ni espacio para respirar, y entonces ahí tiene que sobreponerse Job para hacer una reflexión. Bueno, asimismo, se van dando una serie de cambios tan apresurados que hay una crisis, y a esa crisis se responde con el humanismo. El término humanismo es bastante reciente, ¿verdad? Como término, un filósofo alemán, Nietzsche, el siglo XVIII y XIX, parece que es el primero en acuñarlo, porque antes, por allá por los 1400, 1500, se hablaba de humanismo para referirse a los estudios clásicos, casi como sinónimo de la retórica, casi como sinónimo de todo este tipo de ciencias que no se refería a las ciencias comprobables, por así decirlo, las ciencias naturales y a la matemática. Es más, todavía hoy a uno le pregunta y dice, ¿estás en bachiller en ciencias? Pues estás en bachiller en humanidades. Y el bachiller en humanidades es lo que antes llamábamos nosotros bachiller en letras. Por tanto, el humanismo se refiere así y nace casi como un sinónimo para hablar de los legistas, de los juristas, de los canonistas y de los artistas. El que se refiere a esas cosas o el que estudia esas cosas es un humanismo. ¿Por qué? Porque se llega a descubrir que la educación del hombre, si el hombre es el que está en el centro, la educación tiene que ser integral. Y entonces el hombre tiene que ser educado de forma integral, ya lo decía el hermano Cristian, y entonces van a ir surgiendo las universidades. Benedicto XVI, cuando estuvo en España, hablaba del concepto de universitas, ¿verdad? Allí donde hay muchas ciencias agrupadas, es allí donde surge la universidad como tal para formar. En medio de todo eso, se fue dando una tendencia a atribuir a esos estudios concernientes a las letras humanas un grandísimo valor para la educación, en el campo de la educación. Y se considera a la antigüedad clásica, ese periodo cortito que hay entre el cosmocentrismo y el teocentrismo, ese periodo cortito de la reflexión de los sofistas. Recuerden que los filósofos naturalistas, como les dije, se preguntaban sobre el arjé, el principio de las cosas, pero no llegando a ninguna conclusión que sirviera para algo, si lo quieren ver así. Entonces llegan los sofistas a reflexionar sobre el hombre, de qué está hecho el hombre. Y entonces, en esa reflexión de los sofistas, va surgiendo lo que es la ética, y surge Sócrates, y surge Platón, y surge Aristóteles. A ese periodo de la filosofía griega se le llama periodo clásico. Y por tanto, hasta ese periodo clásico hay que remontarse quien quiere hablar del hombre. Porque allá están las primeras reflexiones sobre el hombre. El humanismo es entonces una reflexión sobre el hombre. Y allá recordarán ustedes que se habla del hombre como medida de todas las cosas. O también del gran Sócrates, que dice el hombre es su alma. Y entonces por eso hay que cultivar el alma. El humanismo tiene características, entonces, el estudio de los idiomas clásicos, el griego sobre todo, para leer a los autores en su propio idioma, el cultivo de la inteligencia y de la razón, la reacción contra el materialismo, el deseo de la unidad política, como en los antiguos estados griegos, la fe en el hombre, que se ha resaltado tanto, el antropocentrismo, poner a ese hombre en el centro, y el tema de la libertad. Cuando yo doy clase de ética y hablo de la libertad, me toca recordarle a mis alumnos, que ustedes imagino ya lo saben,
sobre la libertad interna y la libertad externa. ¿Ya? Mi mamá me puede decir, no vas a esa fiesta, y te acuestas a dormir. Y te duermes. La mamá le puede decir al hijo, dice, no vas a esa fiesta, y te duermes. Pues la mamá puede hacer que el hijo no vaya a la fiesta, libertad externa. No puede hacer que se duerma, libertad interna. Por más que lo mande a acostarse en la cama, no lo puede obligar a dormirse. Porque eso tiene que ver con la libertad interna. Y la libertad que siempre trae responsabilidad. Mis alumnos preguntan, dice, no, yo no soy libre porque yo no puedo andar por ahí en la calle en cuera. Por supuesto que puedes. Por supuesto que puedes andar en la calle en cuera. Lo que tienes es que asumir las consecuencias de eso. Porque no hay libertad sin responsabilidad. Es más, cuando hay un juicio legal, lo que se busca es el grado de responsabilidad de una persona. Una persona que no está en sus 5 sentidos y comete un crimen, puede salir hasta libre. ¿Por qué? Porque no es responsable. Y si no es responsable, no es libre. Nosotros mismos sabemos que para que algo sea pecado grave, debe haber materia grave, tiene que haber pleno conocimiento y deliberado consentimiento. O sea, tengo que saber que es grave y tengo que querer hacerlo grave. Ese tema de la libertad de un espíritu libre es fundamental en el humanismo. Porque el hombre es hombre porque es libre. Fíjense que nosotros hablamos de humanismo. ¿Por qué? Porque un animal no puede ser menos animal. Uno nunca puede decir que una vaca se desvaca. Usted no habla de que un cerdo se descerda. Pero en cambio, el hombre sí puede ser menos humano. Porque usted sí puede referirse al hombre como que se ha deshumanizado. Por tanto, el hombre es hombre porque es libre. Y lo decía Nietzsche, el hombre es irremediablemente libre. Usted es irremediablemente libre. Porque usted tendrá siempre la capacidad de optar. Recuerde que el animal recibe del medio, recibe el estímulo, lo procesa y responde según su instinto. En cambio, usted y yo recibimos el estímulo del medio y nos podemos hacer toda una película de lo que podría pasar. Si lo hago, si no lo hago, si voy, si no voy, si lo traigo, si no lo traigo, y si voy un poquito y después no, si estudio o no estudio, y puede hacer una película de todo lo que va a pasar. Y entre todas esas opciones, y entre más opciones tiene, más libre es. Usted y yo somos hombres, somos seres humanos, porque somos libres. Y porque somos libres, entonces somos éticos o somos morales. Recuerden que hay actos del hombre y hay actos humanos. El acto del hombre, respirar. Usted no es un inmoral porque le da un ataque respiratorio. ¿Ya? No es que el corazón lata, eso es un acto del hombre. Uno no es un inmoral porque le da un ataque cardíaco. ¿Sí? Pero usted es inmoral si se corta las venas, porque eso, cortarse las venas, agarrar el cuchillo y hacerlo, es un acto humano. Es un acto que lo realizó libremente. En ese sentido, ese humanismo pasa a través de los siglos, o esa concepción del hombre, esa reflexión sobre el hombre pasa a través de los siglos y pasa a la modernidad. Comienza al final o en la decadencia de la Edad Media y va pasando a la Edad Moderna con todos los cambios que se dan. Y entonces, parte de ese optimismo y de esa fe en el hombre es tener la posibilidad de explicarlo todo. Ese optimismo en descubrir una ciencia, la búsqueda de la ciencia y del método, que primero fueron las matemáticas y luego para este tiempo es la historia. La historia puede dar explicación de todo, porque la historia puede ir señalando las causas. Y entonces todo se convierte en proceso. Porque la historia va demostrando los procesos. Y entonces por ahí cae muy bien el evolucionismo, porque la vida misma es proceso también. Y entonces se va descubriendo los procesos de la vida. Y en esa antropologización
de toda la realidad, de todo lo que existe, se va dando el antropocentrismo con un optimismo exagerado. ¿A qué se refiere? A que la humanidad entera parece adquirir lo que yo llamo complejo de panameño. ¿Cuál es el complejo de panameño? Creerse el centro del mundo y el corazón del universo. Eso se dice de Panamá, que eso somos, el centro del mundo y el corazón del universo. Eso es un complejo de superioridad. El complejo de panameño. Yo en el centro, me creo el centro del mundo y el corazón del universo. Eso es egocentrismo. La humanidad entera va adquiriendo ese egocentrismo. Y así se llega entonces a descubrir, o se pasa de ese punto alto de optimismo a un cansancio. Porque el hombre, cuando le fallan sus planes, cuando lo tiene todo calculado y no sale como cree que puede salir, empieza entonces a cansarse. Y se va dando un cansancio en la edad moderna. Ese cansancio de la edad moderna va mostrando diferentes signos de ese cansancio. Y se da en el plano cultural, cognitivo y de la ética, el agotamiento de la narrativa. Fíjense que hemos pasado de las grandes obras literarias a los tweets de 140 caracteres. Hemos pasado de los diarios y de los periódicos a leer solamente los titulares, a los resúmenes, hasta los seminaristas, ¿verdad? A los resúmenes. Yo me imagino que los seminaristas no buscan en el Rincón del Vago ni en monografías.com, ¿verdad? Pero hemos dejado de leer las obras para ir hacia allá a los resúmenes, a las meras opiniones solamente. Y a buscar, eso está muy largo. Y entonces la gente se cansa, no, eso está muy largo. No habrá un resumen por ahí, porque nos va cansando la narrativa. Ese agotamiento, ese cansancio, es el corazón de la posmodernidad en el cual estamos. La actualización del humanismo del hombre panameño pasa en la posmodernidad, que es de lo que quiero terminar hablando. Se da en el núcleo de la significación económica y social. Venimos de la sociedad industrial y entonces, como había gente que trabajaba jornadas abusivamente largas, surgen los sindicatos. Pero resulta que ahora las construcciones se hacen o pasamos de la industria y pasamos de la agricultura al servicio y a los trabajos. ¿Quién pensó que podía ser un trabajo rentable sentarse a contestar tweets? Los famosos community managers. Eso es un trabajo. Hoy es un trabajo. Una persona que está sentada ahí contestando tweets o mandando tweets. Y entonces allí se van agotando los sindicatos también. Y entonces ya los sindicatos no tienen mucha fuerza. ¿Dónde quedaron los grandes líderes sindicales? ¿Y dónde quedó aquella voz? Fíjese que es tan así que no teniendo ya nada que pelear en el campo humano o en el campo de las responsabilidades de los patronos, de los obreros, los sindicatos y los grupos se fueron a pelear el matrimonio homosexual. O ese tipo de temas, porque se van agotando y entonces ya se agotó el campo de lo que se podía hablar o de lo que se podía decir. Y en el núcleo político, la crisis de los estados nacionales y del hombre democrático. Hay una crisis en ese campo también. Y hay gente a veces diciendo cosas que no las piensa bien. Por ejemplo, una asamblea nacional de diputados puede ser muy mala, puede ser muy corrupta, pero es mejor tenerla. Porque de que 71, por ejemplo, en el caso nuestro, hagan las leyes a que las termine haciendo solo uno, hay mucho que decir ahí. Por tanto, puede ser muy malo, pero es conveniente tenerla. Porque es más difícil comprar 71 que comprar solo a uno. Entonces, en ese sentido, nos vamos agotando también. Y hay gente diciendo cualquier cantidad de cosas por ahí. Se necesita entonces, pues, por así decir, una urgencia
esa formación en valores y en ética social que ya mencionaron, sobre todo en la familia. Pero orientarla hacia qué? A recordar, si me bajan el volumen es que me tengo que callar, ¿no? Se acabó. Les decía que este hombre posmoderno es el hombre light. Los que aquí dieron clase con el con el profesor Tapia, le escucharon hablar del hombre light. ¿Sí? El hombre light es como todos los productos light. El café sin cafeína. El azúcar sin sacarina. El hombre light, sin esencia, sin consistencia. Y ese hombre light, ese hombre que no se compromete con nada, que sabe de todo, porque la información le llega en el tweet, o le llega en el Facebook, o le llega en el Instagram, le llega donde sea, sabe de todo, pero no se compromete con nada. Y entonces, como no se compromete con nada, llegamos a descubrir que ese hombre light es materialista y valora a la gente, o se valora él mismo por la cantidad de dinero que tiene, o por las cosas que tiene. Pero ese mismo hombre light es hedonista, porque lo único que busca es pasarlo bien, y vive en la dictadura del gusto. Benedicto XVI hablaba de la dictadura del gusto. ¿Qué hago? Lo que me gusta. ¿Qué no hago? Lo que no me gusta. ¿Por qué no fregaste? Porque no me gusta. ¿Por qué no estudiaste? Porque no me gusta. ¿Por qué te quedaste dormido y no bajaste a la capilla? Porque me gusta dormir. Por tanto, en ese sentido, vamos cayendo en la dictadura del hombre light, del hombre hedonista, que es también permisivo. La pregunta favorita de los jóvenes: ¿y eso qué tiene de malo? ¿Y eso qué tiene de malo? Yo enseguida pregunto: ¿y qué tiene de bueno? ¿Sí? Pero esa pregunta: ¿y eso qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo eso? Que uno sea hombre y le gusten otros hombres, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo que una mujer quiera vender su vientre, padre, pobrecita, para que tenga algo de platita y le hace un favor a otro? Y se va haciendo una moral permisiva. ¿Y eso qué tiene de malo? El famoso laissez-fairismo, del francés laissez-faire, dejar hacer. Que la vida es un tren y que cada uno meta en ella el que quiere. ¿Sí? Porque a mí, después que yo esté bien, no me interesa lo que pase con los otros. Ese hombre light es también relativista. No se compromete con nada porque nada tiene el valor de hacerlo comprometer. ¿Por qué? Porque es verdad, no hay verdad. Verdad es lo que a mí me parece verdad. Pero resulta que lo que a mí me parece verdad es producto del sentimiento. Y hoy me siento bien y mañana me siento mal. Y entonces a ese paso de los sentimientos uno no se puede comprometer. Y por ahí mismo entonces va de la mano del consumismo. Todo eso, tenemos que pensarlo para hablar del humanismo del hombre panameño hoy. ¿Por qué? Porque no sé si se fija, pero este hombre de hoy parece que no tiene algo por qué luchar. Las generaciones anteriores tuvieron un proyecto común por el cual luchar. Nosotros, hasta el año 2000, parecía que teníamos un proyecto común por el cual luchar. Y éramos capaces de unirnos por eso. Cuando había que derrocar a la dictadura, éramos capaces de unirnos para eso, todos. Cuando había que recuperar el canal, éramos capaces de unirnos para eso, todos. ¿Por qué estamos unidos hoy? Y no es que no hay problema. Todos los días está saliendo una cantidad de gente devolviendo plata y subiendo y bajando escaleras y no nos indigna. Eso está allá, eso no tiene nada que ver con nosotros. El Papa todos los días está diciendo cosas, no nos indigna, no tiene nada que ver con nosotros. Y es más, como ahora puedo protestar vía cibernética, y entonces pon en tu estado tal cosa y protesta. Eso es más cómodo que ir a aguantar sol. O eso es más cómodo que tener que salir de la casa. O eso es más cómodo que tener que hacer otras cosas. Por tanto, si queremos hablar
de un humanismo hoy, de una reflexión sobre el hombre hoy, hay que vencer, y ahí el amor es creativo, ¿verdad? Gracias a Dios lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor, y el amor es creativo. Hay que vencer esa situación en la que vivimos. Y esos pilares de ese hombre light. Porque si no, va a llegar a nosotros, al sacerdocio light. Y seminaristas light también. De esos que en vacaciones no rezan. O no van a misa porque están de vacaciones y son light también. Vencer eso. Para poder tener hoy, como ayer, una reflexión creíble sobre el ser humano. Ya hay un modelo del ser humano y es Jesucristo. El mismo ayer, hoy y siempre. Gracias.